Hola a todos, espero todos se encuentren bien. Hace mucho rato que el Señor viene inquietando mi corazón con hablar de un tema. Entonces hoy me atreví a hacer un pequeño devocional en donde vamos a hablar de, de una cita del cantar, de los cantares. Eh, para eso les voy a leer el texto bíblico que dice así. Me voy a poner los ojos. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué es una viña en cierne? Las viñas en cierne son las viñas cuando comenzaron a brotar. Es el brote, es la flor, no es el fruto. ¿Ya? Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, Señor, que este sea un tiempo, Padre, de ministración, de edificación, Señor, que tú hables, Señor, a través de este devocional, Señor, que tú me uses, Padre, para que tu palabra, Señor, sea edificando a cada uno de mis hermanos, Señor. Te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor, y lo dejamos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, este tema se llama Las zorras pequeñas y nos vamos a referir en este hermoso pasaje del Cantar de los Cantares, que habla de una forma tan poética, dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Vamos a hablar de algunas de esas zorras pequeñas. Si nuestra vida es la viña, nuestra viña es nuestra vida, de donde va a salir el fruto, y estas zorras son las que pequeñas, que como no alcanzan el fruto, la zorra grande, lo que está visible, lo que está a la altura de nuestros ojos, lo podemos ver muchas veces, ¿cierto? Es esa zorra que viene y que alcanza perfectamente el fruto, que quiere robarlo y es fácil de detectarlo. Pero hay unas zorras pequeñas que se cuelan a través de las viñas por debajo porque no las vemos a simple vista. Y esa zorra pequeña, como no alcanza el fruto y es tan astuta, va y empieza a morder la raíz. Y lo que busca es echar el fruto abajo, perdón, el árbol abajo, ¿cierto? Una vez que la raíz, el cimiento ya no está y empieza termina con el fruto. Entonces, vamos a detectar algunos ejemplos de estas pequeñas zorritas. Vamos a hablar, por ejemplo, de la envidia. Todos sabemos qué es lo que es la envidia, ¿cierto? Sabemos que es un sentimiento o un estado mental que nos pone mal cuando deseamos algo que otro está viviendo y que nosotros no lo poseemos. Entonces, eso muchas veces en vez de provocarnos felicidad, nos provoca envidia. Y la envidia es un sentimiento que no está correcto y a la luz de la palabra, por ejemplo, podemos ver eh, algunos ejemplos. En Proverbios 23:17 dice, no envidie tu corazón a los pecadores, antes siempre en el temor del Señor. En Tito 3:3 dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleite, placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, ¿cierto? Em, Después, por ejemplo, Corintios, cuando nos habla de la preeminencia del amor, dice que el amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia. Romanos dice, estando llenos de toda injusticia, ¿cierto? Maldad, avaricia, envidia, vuelve a nombrarla. Y así no voy a seguir dando ejemplos bíblicos porque son muchísimos. Y la idea es que vamos avanzando.
Em, yo buscando información acerca de la envidia, recordaba, por ejemplo, que Caín y Abel fue por envidia que Caín cayó en lo que cayó, en que asesinó a su hermano, porque él sintió envidia de que el fruto de Abel fue agradable a los ojos de Dios. Recordaba a los hermanos de José, eh, que ellos por envidia hicieron lo que hicieron, de venderlo como esclavo, de echarlo al hoyo. Ellos querían desaparecer a José porque definitivamente ellos sentían en su corazón mucha envidia. Cuando estudiamos la historia de José y vemos cómo era el padre de José, él sentía mucha preferencia por su hijo. Entonces, quizás muchas personas al ver este pasaje, al leerlo, podrían decir que la envidia de los hermanos de José era casi justificada, pero la verdad es que no. La envidia es un sentimiento que nunca está justificado. Nosotros también somos responsables, volviendo al caso de los hermanos de José. ¿Cómo actuó el padre? Nosotros como padres también debemos ser justos para no provocar a nuestros hijos a envidia. Pero bajo ningún punto la envidia es algo justificable. Entonces, cuando esos pensamientos vienen a nosotros, debemos trabajarlos porque nos dañan a nosotros mismos, ¿cierto? Y nos alejan de Dios. Vamos a ver otra zorra pequeña, que es la queja. La queja es una zorra pequeña muy, muy usual. Hay gente que se queja todo el tiempo porque hace frío, porque hace calor. Se queja de cosas súper cotidianas em, y también se está quejando siempre de cómo son los demás con ellos. Podemos ver, por ejemplo, no voy a ahondar mucho en la queja porque todos sabemos de qué se trata. La idea es que vamos dando pequeñas pinceladas y en el fondo cada uno trabaje siendo súper honesto con uno mismo en las cosas que vamos a nombrar de las que tenemos. Eh, Viendo la serie Moisés, es impresionante ver cuando Moisés libera al pueblo, cuando Dios saca al pueblo pese a todos los milagros que vieron, pese a todo lo que vieron en relación a cómo actuó Dios con ellos salen y ellos se quejaron mucho, mucho. Se quejaron porque no tenían la misma comida, se quejaron porque tenían sed, se quejaron porque hacía frío y por mil cosas. No todos, pero muchos de ellos se quejaron. Otra de las zorras pequeñas que quiero tocar es la murmuración. Y la murmuración es, todos sabemos de qué se trata, y es cuando hablamos de una situación o de alguien para bien o para mal. Generalmente es en forma desfavorable, cuando hablamos de alguien y vamos y se lo decimos a alguien y después a otra persona. Y la murmuración es estar constantemente hablando de las actitudes de otro, del trabajo de otro, de lo que funciona o lo que no funciona, y lo vamos traspasando. Y la murmuración no solo es fea, es un pecado, porque va de la mano con varias otras cosas. Va de la mano con el chisme. Uno puede empezar murmurando por algo y después termina siendo un chisme. Em, la crítica es otra zorra pequeña y, y es algo que tenemos todos tan arraigado. Criticamos todo. Vemos la televisión, criticamos las noticias, los sistemas, criticamos los políticos, criticamos. Es como súper normal en el ser humano el tema de la crítica. Yo lo haría de esta forma, esto no funciona, pero ¿por qué? Y desgraciadamente no es algo normal. Quizás lo hemos normalizado en el tiempo, pero definitivamente la crítica es una zorra pequeña y cuando la permitimos, tarde o temprano termina destruyendo. La crítica destruye el trabajo de otros. La crítica destruye el esfuerzo de otros. La crítica muchas veces es injusta. No vemos detrás cuánto trabajo hay detrás de
no sé, de cualquier cosa que se organiza y ahí se está criticando. Podemos ir a ejemplos tan simples como en los colegios. Cada curso tiene una directiva, lo que hace la directiva, el resto del curso murmura, critica y no siempre hace. Y no ven el trabajo, el esfuerzo, la inversión de tiempo y de recursos que las personas invierten en algo. Así que la crítica es una zorra pequeña muy fea. Y además, por ejemplo, eh, tenemos en Filipenses 2:14, eh, nos dice que debemos hacer todo sin quejas ni contiendas. Eh, bueno, eso respecto a la crítica. Otra zorra pequeña que va muy de la mano es el chisme, porque murmuramos, criticamos y después vamos y chismeamos. Le contamos a una persona, después a otra, esta persona me dijo, y ese va al otro y le dice, fíjate que este me dijo que Juanito hizo o dijo, y así sucesivamente vamos pasando de una persona a otra, y el chisme es horrible, porque muchas veces hablamos cosas que ni siquiera nos constan de que pasamos, no tenemos, eh, no estamos seguros de que así fue, pero es fácil ir y contar y decir, a pesar de que muchas veces eh, estamos dañando a otra persona, estamos dañando su trabajo, estamos juzgando y eso es un pecado, definitivamente. El orgullo es otra zorra pequeña que eh, se puede usar en dos contextos. A veces hablamos de orgullo y de una forma buena. El orgullo, yo me siento orgullosa de, de mi hijo, me siento orgullosa de mí misma, quizás porque me esforcé para trabajar y trabajé por algo y me esforcé y lo logré. Pude cumplir el objetivo que tenía al momento de comenzar a trabajar en ello. Y está bien, eso es un motivo de orgullo y me parece que es súper genuino. El tema es cuando hablamos de un orgullo que va de la mano con la altivez, ese orgullo que no es más que falta de humildad y que me hace sentirme por sobre del resto de las personas, un orgullo que muchas veces no me permite perdonar, ¿cierto? Ahora, ¿qué habla la palabra de esto? Por ejemplo, en el Salmo 138:5 dice que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. En Mateo 23:12 dice que al que se exalta, ese será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Qué hermoso ver cuando el Señor es quien levanta, cuando el Señor a una persona que tiene un corazón humilde y que no espera nada, el Señor lo pone en un lugar de honra. Es hermoso poder ver eso. Entonces tenemos que el orgullo es otra zorra pequeña que no hace más que hablar de una falta de humildad. Y em, vamos a seguir con algo que está súper relacionado a esto y que es la falta de perdón. Mire lo que dice la palabra. Dice, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Esto lo dice Efesios 4:32. En Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Wow, o sea, el que Dios me perdone también depende de cómo yo doy perdón. Proverbios dice que el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Fuerte, y eso se puede ver. Y esta que yo la encuentro muy fuerte, que está en Hebreos 12:15, donde dice, mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, perdón, de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchas sean contaminados. Esto está en Hebreo 12:15. Definitivamente la falta de perdón entonces solo trae amargura a nuestro corazón.
Vamos a hablar ahora de otra zorra pequeña que es la mentira. Y la mentira, no hay mentira grande ni hay mentiras chicas. La mentira es mentira. Y cuando buscamos vivir en integridad, debemos ser honestos desde lo más pequeño a lo más grande. Muchas veces, como se dice, es mejor ponerse rojo una vez y decir las cosas de frente a empezar una mentira lleva a otra y a otra y a otra. Y a veces nosotros pensamos que no mentimos, pero en nuestra vida cotidiana, ¿dónde vení? Voy atrasado. Voy en el paradero 23 y voy saliendo de mi casa, estoy recién ahí en San Carlos. Entonces, a veces esas pequeñas tonteras es como por no quedar mal, es por no decir, oye, me atrasé no, mejor lo digo sin pensarlo, está así, en la punta de la lengua, llega y sale, brota. Entonces es algo que debemos trabajar, debemos ser honestos, honestos en todo lo que emprendamos. Eh, bueno, van de la mano. Ahora quería hablar de otra zorra pequeña que es eh, se me perdió un poquito, bueno, que es el afán y la ansiedad. Y el afán y la ansiedad yo creo que es algo que estamos viviendo hoy día. En el tiempo de pandemia lo vimos mucho. Yo creo que todos queríamos, eh, era un tiempo para buscar del Señor, era un tiempo encerrados, pero aún así estábamos llenos de afanes. Eh, y desgraciadamente es algo con lo que estamos constantemente luchando. Siempre estamos poniendo lo urgente por sobre lo importante. Eh, vivimos en un mundo tan, todo es tan rápido, tan apurado, tan instantáneo, todo necesita ser así, en donde sinceramente nos cuesta mucho no caer en la ansiedad y en los afanes. Eh, Hay una palabra en Lucas que es bellísima, donde habla, me voy a poner los lentes, que la voy a leer rápido porque yo creo que todos la conocemos, pero vale la pena verla porque es bellísima. Y que dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habrán de comer o qué habrán de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habrán de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Esto está en Lucas 12:22 y es un pasaje bellísimo en donde nos deja claro que debemos no afanarnos y debemos descansar en el Señor y entender que Él conoce cuáles son nuestras necesidades. Otra zorra pequeña, muy importante, es la ira. La palabra de Dios me dice, eh, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eh, es lícito enojarse. A todos nos pasa, nos enojamos, pero lo que no está permitido y lo que Dios no quiere que hagamos es que nos airemos, que entremos en ira. La ira no hace más que ofender a quienes amamos. Nosotros nos enojamos, cuando caemos en ira, decimos cosas que no queremos, decimos cosas que no sentimos, le gritamos cosas a nuestros hijos, nos hace hablar mal de nuestros hermanos.
la ira es un mal sentimiento. Otra zorra pequeña es la apatía. Cuando yo no tengo la suficiente empatía de ver qué está pasando mi hermano. Eh, y no solo estoy hablando de las necesidades que pueda tener mi hermano, eh, materiales, estoy hablando de necesidades espirituales. Me interesa cómo está. Muchas veces somos eh, tan apáticos que somos capaces de mirarnos a nosotros mismos, cuál es nuestro problema, y no somos capaces de mirar alrededor. Y claramente eso se transforma en un pecado. La apatía va muy de la mano con la indiferencia. Y la indiferencia, por ejemplo, Jeremías dice, ahora por cuanto habéis hecho todas estas obras y a pesar de que os hablé desde temprano y hablando no oísteis, os llamé, pero no respondisteis. Aquí estamos hablando claramente de una indiferencia. Indiferencia hacia el llamado de Dios, indiferencia hacia a lo que Dios quiere de mí, lo que Dios me está pidiendo. Y muchas veces somos tan indiferentes, no estamos dispuestos solamente. Esa es una zorra pequeña que hace que descuidemos nuestra vida espiritual. La desobediencia. Esta es otra zorra pequeña. La desobediencia se define como un acto de no acatar una norma establecida, ¿cierto? Aquí buscando recordaba Adán y Eva desobedecieron y todos conocemos cuáles son las consecuencias de su desobediencia. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, hermanos. Moisés, siendo tremendo hombre de Dios, no pudo entrar a la tierra prometida por desobediencia. Saúl perdió el reino que Dios le había dado por desobediencia. Sansón, hermanos, Sansón con todo lo que hizo, con todo lo que, a todos los que derrotó y derribó, un hombre con una unción tremenda, perdió no solo su fuerza, Sansón perdió la vida. Tenemos a David. David por desobediencia la pasó mal. David por desobediencia fue traicionado por sus propios hijos. La esposa de Lot por desobediencia miró atrás y fue convertida en estatua de sal. Qué difícil muchas veces se torna ser obedientes a lo que Dios quiere de nosotros. La palabra dice, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Eso está en Juan 14:23. Qué maravilloso. Haremos nuestra vivienda en él. Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Esto está en Proverbios 6:20. El que atiende la corrección va camino a la vida y el que la rechaza se pierde. Eso está en Proverbios 10:17. La desobediencia, hermano, trae maldición a nuestra vida. Muchas veces nos cuesta tanto ser obedientes porque ser obediente significa renunciar. Y muchas veces renunciar a actitudes, a sentimientos, a hábitos que están tan arraigados en nuestro corazón. Y sin duda, la obediencia es un acto de amor a Dios. Y decimos que amamos a Dios, pero por Dios, muchas veces somos tan desobedientes en tantas áreas. Otra zorra pequeña, muy importante, y esta yo creo que es una de las que con las que yo más lucho, y es la zorra del temor. La zorra del temor nos hace vivir constantemente pensando en el qué va a pasar. Tengo miedo de pasar por esto, me da miedo tomar esta decisión, me da miedo hacer esto otro, eh, me da miedo el futuro, y así siempre estamos luchando con el miedo. Romanos dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. En Hebreos 13:6, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré qué me puede hacer un simple mortal. En Isaías 41:13, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Juan me dice que el perfecto amor echa fuera el temor.
El Salmo 23 me dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Pero resulta que me enfermo y me lleno de miedo a que pueda hacer algo malo. Josué me dice, 1:9, no le tengas miedo, el Señor es quien peleará por ti. Y me enfrento a batallas a veces llenas de temor, cuando el Señor me está diciendo que Él va a pelear mis batallas. Y este tan bello que dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. ¿Qué pasa cuando yo sigo viviendo en temor? Quiere decir que realmente yo no he entregado al Señor bien esta área de mi vida. Quiere decir que necesito seguir buscando de una manera más eficaz al Señor. Según dicen, no me consta, pero dicen que la palabra no temas, la frase no temas aparece 365 veces en la Biblia, que es una para cada día del año. Si es así, con mayor razón, ¿por qué deberíamos sentir temor? El temor es un arma del enemigo, es una zorra pequeña que nos detiene, que no nos deja avanzar, que nos hace vernos tan pequeños y no nos permite tomar la autoridad que el Señor nos entrega. La falta de oración es es otra zorra pequeña. Mira esta palabra, dice Nehemías 4:3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiese una zorra lo derribará. Y los muros en la Biblia muchas veces nos hablan de la oración, se comparan a la oración y a la intercesión. Y el propósito de esas zorras, el propósito de las zorras es comer la raíz, ¿cierto? Es terminar con nuestro fruto. Eh, y cuando esa zorra nos ataca en esa área, en la falta de oración, no podemos levantar muros y vamos a ser derrotados. Miren, está lleno de versículos que hablan de la oración. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento, nos dicen Colosenses 4:2. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán, nos dice Marcos 11:24. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé, me dice en Jeremías 29:12. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses, 4:6-7. Podría seguir, está lleno de versículos que hablan, pero en honor al tiempo vamos a hablar hasta ahí. La autocompasión, hermanos, la autocompasión es una zorra pequeña que se ve tanto, incluso en el pueblo de Dios. Se escuchan hermanos que se decaen es que a mí nadie me llama, es que a mí nadie me pregunta, es que a mí nadie me dijo. Es que a mí me dejan, es como siempre yo, pobre de mí, se me deja al lado, nadie se preocupa, nadie está atento a mí, a mis necesidades. Hermano, qué tan atento estás tú a las necesidades de otro en este tiempo de pandemia? ¿Cuántos llamados tú has hecho? Tú que te estás quejando en tu casa de que ya no se preocupan por ti, de que nadie te llama, de que nadie ha sido capaz de llamarte. ¿Tú cuántas veces tomaste tu teléfono para llamar a un hermano? ¿Cuántas veces le hablaste a alguien? ¿Cuántas veces tú te preocupaste? La autocompasión es una zorra pequeña que nos destruye, que nos hace estar siempre como las víctimas. Y lo peor de todo, hermanos, es que muchas veces nos presentamos delante del Señor con esa misma actitud. Dios que conoce, que ve todo, que conoce nuestros corazones, que conoce la palabra antes que salga de nuestra boca. Y muchas veces nos acercamos al Señor en oración como víctimas. Y vamos y le decimos, Señor, es que yo hago esto porque tú sabes, porque tú me conoces, porque tú sabes lo que estoy viviendo, porque fulano me hizo, porque fulano me dijo. Es horrible, hermanos. La autocompasión es una zorra pequeña muy destructiva con la que debemos luchar. La zorra de la mala actitud,
el tener una mala actitud frente a todo, lo que se me pide, aquí lata, pucha, siempre, tiene mucho que ver con el tema de la queja, de no querer hacer las cosas bien. Y Dios me dice que hagamos todo bien, todo como para Él. Aquí hay una zorra pequeña que yo la quise tomar, quizás puede no parecer muy importante, y que son las bromas. Esto sobre todo en la juventud. Eh, hay, es bueno hacer bromas, es bueno romper el hielo muchas veces a través de una broma, puede ser muy simpática. Mm. Pero cuando esas bromas son reiterativas, cuando esas bromas tienen que ver con eh, un, un defecto físico del hermano o muchas veces con algo que un hermano está pasándolo mal por algo y yo en una actitud de risa voy y tiro la talla, la broma. También, ojo con eso, muchas veces nuestras bromas hacen en las personas, causan daño. Por eso también la quise poner como, muchas veces caemos en burla, por broma, en burla, en sorna, y eso sí es un pecado. Em, bueno, como para ir terminando, hay muchas zorras pequeñas. Em, la idea es que nuestra responsabilidad es ver cuáles son y detectarlas en nuestra viña para poder pararlas. Eh, para poder pararlas, lo primero que tenemos que hacer es necesitamos estar despiertos, ir con valentía al trono de la gracia y para obtener misericordia, encontrar la gracia que necesitamos para vencer estos pensamientos y tentaciones. Pablo nos exhorta en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué hablo de la vanidad de la mente? Porque tener un pensamiento impuro en mi mente no me convierte en una persona impura. Al igual que las zorras pequeñas que intentan entrar en mi viñedo, eh, si yo estoy despierta y trabajo, ellas no van a tener la oportunidad de echar a perder mis uvas, ¿cierto? Pero si yo insisto en mis pensamientos impuros o cedo a los deseos, entonces y solo entonces me vuelvo impura y me contamino. Por lo tanto, como les decía, es importante que estemos despiertos, atentos en todo momento, de modo que podamos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo antes de que tenga la oportunidad de convertirse en pecado. Em, Solo de esta manera vamos a poder desprender una fragancia dulce y agradable y poder ser de bendición a quienes nos rodean. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. De eso está en 2 Corintios 2:14. Cada acción, ¿cierto?, comienza con un pensamiento. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese pensamiento? Al igual que las zorras pequeñas, inocentes, que entran, se cuelan en nuestros viñedos, ¿cierto? Y van, eh, también así entran los pensamientos en nuestra mente. Como estos van a llegar en forma natural, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, la idea es que nosotros debemos estar atentos para atraparlos antes de que estos se vuelvan un pecado. ¿Ya? Entonces, las zorras pequeñas son pequeños animalitos, como haciendo un resumen, que se meten en los viñedos y se van a comer nuestro fruto, echando a perder nuestra cosecha. Por ser pequeños, se meten por cualquier agujerito, así que debemos tener mucho ojo. Son astutas, ágiles y muy difíciles de cazar si no estamos atentos y dispuestos, sobre todo dispuestos.
Estos insignificantes y aparentes animalitos, ¿cierto? Nos hacen dejar de leer la Biblia, de orar porque estamos cansados. Em, Se cuelan a través de las malas palabras, de la queja, y van a echar a perder nuestra fruta y van a lograr que no demos el fruto que corresponde. Así que cuidémonos de estas actitudes, hermanos, porque estas zorras, perdón, son pequeños demonios y van a venir a terminar con nuestro fruto, nuestra viña, pueden dañar nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro entorno, nuestra congregación. Por lo tanto, debemos trabajar en esto y estar alerta. Queremos una iglesia. Estas zorras también, ojo, pueden destruir nuestros matrimonios, no solo la familia, el matrimonio. Eh, Así que debemos estar atentos, como les decía, y no dar paso a esto para poder trabajar. Bueno, hay un montón más. La idea es que usted pueda a través de esto detectar cuáles son las zorras que están zarandeándole en este momento, cuáles son las zorras que se quieren colar y echar a perder su viña. Porque sí es su responsabilidad, hermano, levantarse en oración, ir al trono de la gracia, pedirle al Señor que le ayude, tener un corazón lo suficientemente humilde para decir, sí, esto me pasa, esto yo lo detecté y me comprometo a trabajarlo por el bien de mi vida y el bien es mi viña, es mi entorno, es mi familia, son mis hijos, es mi iglesia, es mi empresa y así sucesivamente. Debemos ser sinceros con nosotros mismos para poder trabajar en la casa de estas zorras pequeñas. Hermano, yo no sé cuál es esa zorra pequeña. Hay un montón más y usted va a detectar. Quizás es la mentira, la ira, la venganza, la falta de perdón, el orgullo, la indiferencia, la apatía, la idolatría, los celos, la mala actitud, la falta de gozo, hermano. Nosotros debemos vivir en gozo y muchas veces, por Dios, que nos cuesta. Yo no sé cuál es, pero yo lo invito a orar en esta hora antes de terminar. Nos vamos a tomar un minuto de oración y eso. Padre eterno, en el nombre poderoso del Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos ir en esta hora, Padre, al trono de la gracia, Señor, y pedirte, bendito Padre, que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a acercarnos de forma sincera, Señor, con un corazón, Padre, humilde, delante de tu presencia, Señor, para poder detectar cuáles, Señor, son las zorras pequeñas, Señor, que están atacando mi viña en esta hora, Señor. Te pedimos, bendito Padre, Señor, que tú nos levantes, Señor, que tú nos des la autoridad, Padre, a través, Señor, de tu sangre, Padre amado, podamos levantarnos, Señor, levantarnos, Padre, y sacar, Señor, de nuestra viña toda zorra pequeña, Señor, que en esta hora quiere venir a destruir, Señor, nuestra viña, a cortar, Señor, de raíz nuestro fruto, Padre. Queremos ser hijos tuyos, Señor, dignos, Padre, obreros aprobados, Señor, que den fruto, Señor, en todo tiempo. Te pedimos, Señor, en esta hora, Padre, que tú nos levantes, Señor, que tú traigas, Señor. No sé cuál es el fruto, perdón, Señor. No sé cuál, Señor, es la zorra pequeña con la que debemos luchar, Señor. ¿Es la soledad? Señor, tú conoces, Señor, nuestros corazones. Que el Espíritu Santo, Señor, en esta hora traiga a nuestra mente, Señor, cuáles son las zorras que están en nuestro viñedo, Señor, y a las que debemos, Padre, en esta hora comenzar a sacar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, clamamos en esta hora, Señor, a tu nombre poderoso, Padre. Levántanos, Señor, levántanos, Padre Santo, para que tengamos una viña sana, Señor, una casa sana, Señor, un hogar sano, Señor, una familia sana, Señor, un entorno sano, Padre, una iglesia sana, Señor, para esperar, Padre, preparado, Señor, y en un mismo espíritu, Padre, tu venida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, dejamos este tiempo delante de ti, Padre. Háblanos, Padre. Amén. Hermanos, espero que esta palabra haya servido. Estaba muy nerviosa porque esta es primera vez que me atrevo a hacerlo.
Espero que sea, como le decía, de ayuda. Y eso, les dejo un abrazo grande a la distancia, cada uno, se les extraña y espero en el Señor pronto podamos volver a reunirnos. Besitos.